A ver, yo quisiera hacerte una pregunta. Vamos a ver, parece que a lo largo de la historia, dialécticamente digamos, por la lectura de tu libro se ve como hay una lucha entre los amigos y los enemigos del comercio. O de la realidad. O de la realidad, sí. La verdad es que lo del comercio es la realidad, sí. Solo que la realidad afinada, la realidad magistral, la realidad que viene de estudiar, en vez de la realidad que viene de obedecer o de creer. Fijaos el verbo creer, ¿eh? Creer es dar por visible lo que no es visible. Qué cosa más original. Eso, por ejemplo, como la figura de Satán. En realidad, Satán viene literalmente de sustantivar un adjetivo en hebreo que es Satán. O sea, hay Satáns, pero Satáns en el sentido de adversidad. Por ejemplo, el ave que me iba a traer aquí, pues 2 horas de retraso, ese es un Satán. Ahora, si tú coges y sustantivas todas las adversidades, aparece el príncipe de las tinieblas. ¿Pero qué le pasa a ese príncipe de las tinieblas? Que carece de realidad. Es decir, carece de pormenor, lo que os decía de la realidad como distinción respecto del mundo ideal y simbólico, que la realidad está cargada de detalles. Y todos los que vienen a venderte la película simbólica, lo que pasa es que borran los detalles. Y el mundo en el cual vivirían sería ese mundo, ese leprosario de cautivos, donde estuvo inmerso Europa durante 7 siglos. Y entonces ese mundo, esa lucha que hay entre lo que sea la realidad, el comercio, la libertad, la incertidumbre, la competencia, como dices tú, la lucha por ser mejor, que lucha por la seguridad y un poco por ese Dios proveerá. Aún a esto te debo decir que incluso eso está dentro del corazón o del alma del ser humano. Es decir, parece como si hubiera en el interior de nosotros una especie de rojo comunista, por así decirlo, luchando contra un liberal, no sé cómo llamarlo. Claro, un victimista pobrista, es decir, un señor que en el fondo lo que se tiene es lástima de sí mismo y que luego lo proyecta de una forma y otra, y también todos los... Es que detrás del proyecto, digamos, eugenésico, hay siempre un proyecto genocida. O sea, lo que aquí se pretende es coger a la humanidad y decir, esta parte me sobra y me quedo con estos otros. Y el que no sea como de los míos, ese es limitado. Y lo mismo lo hace Lenin con la burguesía, que lo hace Hitler con los arios, o que lo hacen los cristianos con los herejes. Es exactamente lo mismo, es un proyecto eugenésico. Vamos a decirlo por su nombre, depuración. O sea, somos puros y entonces todo lo que sea impureza, mancha, es un peligro y hay que extirparlo. Y para ir un poquito más allá, ¿podríamos incluso decir que viviendo en democracia no estamos libres de esa dinámica o de esa dialéctica? Es decir, que el hecho de vivir en democracia tampoco nos asegura librarnos de esas tentaciones de reeducación y de... Tenemos que seguir luchando, pero tenemos que darnos cuenta de la magnitud del adversario contra el que peleamos. Es decir, es un adversario que está muy metido en nosotros mismos. En cuanto nosotros nos descuidemos y nos dejemos llevar por la lástima y por la envidia, entonces ya estamos ahí. Entonces ya eso se autorreproduce, se realimenta ellos solitos. Y además es que a la vista está. Las guerras, por ejemplo, campesinas del Renacimiento, su ferocidad, las guerras comunistas, los husitas, tenían tal auténtica repugnancia ante la riqueza, tal que los cadáveres de los nobles solían llevar plata y oro en las armaduras, en las espadas, en las lanzas, y los enterraban con ello, porque les daba asco la riqueza. Realmente eran pobristas, victimistas, pobres de espíritu, adoraban la imperfección y querían el más allá, y el más allá les repugnaba. Es un tipo de... O sea, Freud tendría mucho que decir sobre este carácter. Lo que pasa es que no es solo un carácter, se prolonga en forma de instituciones sociales, instituciones económicas, realidades de todo tipo, orquesta, que es que la realidad no se agota. Yo la realidad me parece como si fueras en una nave en mitad de la galaxia y mirases y en todas direcciones, absolutamente en todas direcciones, no se acaba.
No se acaba. Y quizá los países de la Reforma Protestante, como comentas, el milagro de Holanda, se libran antes que nosotros, los países católicos, de este problema. Y pensar que de poco nos cargamos a los holandeses y nos habíamos cargado al mundo moderno. 80 años de guerra le hicimos a los holandeses. 80 años, que se dice pronto. Y ese pequeño país resistió 80 años. ¿Resistió cómo? Con su letra de cambio y con su cheque. Y luego también con sus guerreros, porque naturalmente el rico de espíritu es mejor guerrero que el pobre de espíritu. Hasta para eso gana. ¿Adolfo? Sí, bueno, yo es un privilegio, ¿no?, poder escucharlo, y la verdad, decía que es un privilegio haber podido escucharlo. Muchas gracias, no me pongas colorado. Bueno, vale, voy entonces ahora ya a hacer la pregunta, bien. Levanta el tono de voz. Bueno, su exposición me ha parecido muy coherente, extraordinariamente justificada, es decir, he tratado de seguirla y me ha parecido que hay una continuidad en el discurso muy difícil de poner en discusión, ¿no? Sin embargo, a raíz de lo que dice, se me ocurre una interpretación en paralelo, entonces, bueno, me gustaría saber qué piensa al respecto, ¿no? Podría interpretarse que, teniendo en cuenta ese pormenor de la realidad de la que usted habla, ¿no?, esa consideración de la realidad en todas sus sutilezas, La complejidad. esa complejidad, precisamente los amantes del comercio, por utilizar esa contrafigura, ¿no?, con la que ya pretendo introducir aquí un poco de Claro. controversia, ¿no?, esos amantes del comercio no pretendieran entonces sustituir la complejidad, la pluralidad simbólica, con todo el enriquecimiento de pensamiento que conlleva esa pluralidad simbólica, y sustituirla por una monotonía, una homogenización, ¿no?, que se sustanciaría finalmente en el dinero, es decir, el dinero sería el símbolo que acabaría con todos los demás símbolos, ¿no? Y entonces de ahí se desprendería el pensamiento único y el empobrecimiento moral. Esta sería la pregunta, ¿no? Muy bien. Hay que darse cuenta que una sociedad comercial no es ni mucho menos, como piensan los utopistas, una sociedad perfecta. O sea, una sociedad comercial es una sociedad llena de estafadores, por ejemplo. Pero hay tantos o más estafadores en una sociedad clerical militar. Eso es lo primero que hay que darse cuenta, solo que la sociedad clerical militar además es una sociedad mísera, que vive en leprosarios de vender a sus hijos o de capturar a los hijos del vecino, y donde en vez de haber un mercado de bienes y servicios hay un mercado de personas, donde es necesaria la esclavitud de unos de una forma o de otra. Cuando Lenin llega al poder, a las 2 semanas hace el famoso decreto sobre el trabajo, donde diciendo, ahora ya todos podemos trabajar para nosotros mismos, porque ya no hay que pagar la plusvalía al empresario, ahora vamos a ser todos muy ricos. Dice, bueno, primera norma única, es artículo 1, el trabajo queda militarizado. A cada persona se le dirá dónde tiene que ir, y cualquier persona que deje de cumplir su obligación será perseguida como desertor militar. Ahí está la gracia del tema. Siempre son así. O sea, cuando en vez de la libertad y la inventiva humana se impone algún tipo de modelo mejor en el sentido de que no haya estafadores, de que otras cosas que le pasa al mundo actual es la clase política. Yo interpreto la clase política, en particular la española o la griega, son tan problemáticas como el peaje que se paga por la democracia. Antes no se votaba, ahora se puede votar. Se puede votar secreto universal. Es lo que, por ejemplo, nunca se ha podido votar en regímenes soviéticos, porque la gracia de los regímenes soviéticos es precisamente decir que son súper democráticos, pero nunca jamás se vota. O hay unanimidad o hay voto a mano alzada, con lo cual ya se le ve a la persona y ya puede ser severamente castigado. O sea, se puede considerar que el gran invento desde Marx en adelante es de cómo hacemos una superdemocracia, pero no vamos a permitir que la gente veleinosamente decida acerca de sí misma, eso jamás, porque nosotros ya sabemos qué es lo que necesita
correcta y qué es lo que es bueno. Lo que hay que tener muy presente es que el mundo de lo real no es utópico, radicalmente es antiutópico, en el sentido de que está lleno de imperfecciones, lleno de defectos. O sea, que es un universo relativo. Eso es lo que vio con claridad Einstein. O sea, tú siempre hablas en relación con una comparación. Nunca se habla en términos absolutos. Es propio de un bobo hablar en términos absolutos. No hay absoluto. Siempre son comparaciones. ¿Contesta? Vamos a ver. Sí, vamos, me ha contestado, pero me gustaría que incidiera un poco más en el asunto de si hay una transposición de toda esa complejidad de lo real, una transposición, una traducción de toda esa complejidad en una uniformidad que se manifiesta simbólicamente en el dinero, con lo cual al final de esta conversión, no habría un interés por esa complejidad, sino que esa complejidad sería una excusa sí, pero para llegar a esto. El primer problema que plantea tu pregunta es que hablas del dinero en términos abstractos. No, el dinero es muy concreto. ¿Cómo empezó el dinero? Eso hay una investigación concluyente, la de Menger, en los elementos de economía política. Es el primero que dice: el dinero no es un invento de un gobernante. El dinero no es una creación de nadie particular. El dinero es nada más que la expresión de que las relaciones voluntarias han crecido hasta un cierto punto, que necesitan una racionalización. Igual que por ejemplo, ahora movemos los materiales con camiones y antes se movían con carros de burros, pero es la misma movida de material. Ahora miremos el dinero en detalle, no en abstracto. Pues el primer dinero, como trozos de metal, está ya en las civilizaciones asiáticas, en Jodar y en la civilización china. Fue el rey de Lidia, un reino contiguo a Atenas, el que se le ocurrió amonedar por primera vez. Pero lo hizo con altas denominaciones, es decir, podían ser 1.000 euros o 10.000 euros las piezas. Y eso limitaba mucho. ¿Quién fue el hombre que descubrió que se podía hacer una moneda fraccionaria pequeña? Ni más ni menos que Solón, el gran legislador griego, el legislador con L mayúscula de la humanidad, porque ahí está Moisés, pero Moisés es un legislador de las locuras religiosas. Solón es el hombre que dio paz a los griegos, el hombre que dijo: se acabó la guerra civil, aquí, señores, no va a haber esclavos y no va a haber padres vendiendo a sus hijos, vamos a tener paz, señores. Bueno, eso no es ni mucho menos la película, porque luego vino una tremenda época donde, ya inventado el dinero, la pasión por el poder hizo que los sucesivos gobernantes fueran adulterando el dinero, con lo cual iban en contra de la racionalidad que el dinero representa. O sea, el dinero es como el camión frente a la carreta de burros, porque ¿qué es lo que no es dinero? Pues trueque, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué cantidad de cerdo necesito para tener los diamantes del traje de novia de mi hija si yo soy el señor feudal del territorio? Pues bueno, es un problema mucho más difícil que el de los números primos para un matemático, el trueque. O sea, funciona más. El dinero es una racionalización de los intercambios. Pero entonces viene la maldita historia de que el poder absoluto quiere mandar sobre el dinero. Igual que Dios manda sobre los hombres, el poder absoluto manda sobre el dinero y se militariza la economía. Por ejemplo, el famoso edicto de Diocleciano sobre precios. Como ha habido muchos problemas y las cosas han subido mucho, aquí vienen 1000 artículos que fijo el precio de cada artículo. Efecto del edicto de Diocleciano: desabastecimiento fulminante, desaparecen los bienes y servicios inmediatamente. Porque ese tipo de medida, por eso decía Ortega que además de esa memez, la utopía es una inmoralidad, porque es sabotaje. Diocleciano sinceramente piensa, como es un autoritario,
que va a arreglar la situación económica y como hay mucha inflación, pues va a fijar los precios por decreto. No se puede, simplemente no se puede. Pero esto sigue siendo una larga historia del dinero adulterado. Yo le dedico partes porque había sistemas, por ejemplo, meterles unas enormes bolsas de cuero y sacudirlo y sacudirlo y sacudirlo, y eso se llamaba sudado. Si metías varias toneladas de denarios o la moneda de fuera, te quedaba un polvito. Ese polvito lo reacuñabas. Entonces, claro, al cabo de 9 emperadores miserables, tipo Caracalla, Nerón, no sé cuántos, el denario pesaba, por ejemplo, un cuarto menos que en otra época. Entonces venía un nuevo edicto, por ejemplo, como el de Domiciano, diciendo, pues porque yo lo mando, el denario va a valer ahora 2 octavios de oro. Porque yo lo mando. Y tú dices, sí, sí, tú mandas mucho, pero nadie va a aceptar esa moneda. De modo que estás en una voluta de ahogarse en la idea de la omnipotencia. Quizás el concepto más necio que el ser humano tiene es el de omnipotencia, puesto que es una contradicción en sí mismo. Si yo fuera omnipotente, por ejemplo, ¿puedo cambiar mis decisiones? Entonces no seré realmente omnipotente. Y si no las puedo cambiar, tampoco soy omnipotente. Luego lo que sobra es la palabra omnipotente. Obviamente. Pero volvemos al dinero. El dinero se va espiritualizando progresivamente. Después de la corrupción que produce el contubernio con la autoridad política, empiezan los países razonables a emitir valutas, es decir, a emitir divisas, que son aceptadas de buena gana por otros países. Y entonces eso les representa una gran ventaja, estamos hablando de los holandeses, el Banco de Ámsterdam, 1606, si no recuerdo mal, puede ser 1608. Entonces ese banco que tiene ya un florín, digamos, fiel a su peso teórico, ese mismo banco decide, vamos a emitir certificados de depósito. Y entonces el dinero de repente se convierte en papel moneda. Sin papel moneda no habría habido la posibilidad de financiar la gran industria. O sea, no habríamos dado el salto de producción que dimos. Es necesaria una magnitud de ahorro que no admite el metálico. Pues ahora estamos en una época donde ya el papel moneda está quedando obsoleto. O sea, vamos hacia una espiritualización del dinero. Y ahora ya, a lo mejor ya hemos contestado a la pregunta del dinero. Bien. ¿Felipe? Bueno, yo estoy un poco resfriado y no sé hasta qué punto podré hablar alto. Yo, bueno, he visto que le he incomodado un poquito, que mi compañero Adolfo ha empezado reconociendo que ha sido un privilegio estar aquí escuchándole y por lo tanto empiezo pidiéndole perdón, porque para mí también lo ha sido. No quiero incomodarle tampoco. Pues ahora voy a hacer algo totalmente prohibido, que es o nos vamos fuera o me dejáis fumar aquí. El quinto, pues también creo que seguiremos por ahí. Entonces digo, pues hombre, esto de los enemigos del comercio da para muchas hojas. Y entonces me hago la siguiente reflexión que me gustaría compartir con usted, porque luego al leer el libro uno va viendo que cuando se deja que haya comercio, no se ponen pegas en ese sentido. Se comercia, pues se vive mejor, a lo mejor no bien, pero se vive mejor que cuando el comercio no sea permitido. Claro, renta per cápita. Sí, mejor. Y entonces, pues ¿cómo es posible, ¿no?, que el comercio tenga tantos enemigos? Es decir, y más que dé para 4 tomos, ¿no? Los enemigos del comercio. Es una cosa que realmente enseguida tenía que haberse visto, comprendido que era bueno y tal, y sin embargo no ha sido así. Entonces, claro, a mí también me cuesta pensar que todo esa retail, esos enemigos del comercio, pues que todos eran tontos, ¿verdad? Ni una sola vez aparece la palabra tonto. No, ya, es decir, que habrá algo en ellos, inteligencia. Y entonces mi reflexión es la siguiente, es decir, hay muchas realidades
todas las realidades. Muchas realidades. Las realidades, bueno, es decir, las realidades, como usted bien ha dicho, pues tienen la pega de que tienen muchos detalles y cuesta mucho hacerse con ellas. Y bueno, pues la gente no sabía que la sangre circulaba por el cuerpo. Los médicos han estado haciéndole sangrías, ¿no? Descartes en el lecho de muerte, pues pedía que no se derramara sangre francesa allí, y nos han estado haciendo muchas tonterías como resultado de no tener un conocimiento digamos, científico adecuado, o sea, riguroso de la realidad. Entonces el mercado, pues entiendo que es una realidad, que por ahí que existe, objetiva, y que bueno, se puede mirar desde lejos y puede parecer una cosa, pero desde cerca puede revelar una complejidad prácticamente infinita. Entonces, entiendo que a estos a los esenios, ¿no? Los bionitas, todo esto donde empieza la secta de Jesús. ¿Sí? Exacto, si a lo mejor es posible que solo a partir de que haya habido una economía más o menos científica, ¿no? Y estemos ahora empezando a comprender cómo funciona verdaderamente un mercado, y aún así pues hay muchos problemas, ¿no? Para realmente ponerse de acuerdo en ese sentido. Hay ciclo, que es lo inquietante. Pues, o sea, en economía cada vez que hay desarrollo hay ciclo, es decir, hay una fase de expansión y otra fase jodida de contracción. Pero es difícil, o sea, eso estamos intentando todavía comprender cómo funciona ese mecanismo, esa realidad, que es un mecanismo o ese organismo, no sé. Entonces sería mejor mucho pedir, pensar que estos hombres, ¿no? pues querían tenerla, ¿no? Tampoco tenían una idea adecuada científica, rigurosa de la medicina, del cuerpo humano, del universo, de los astros y tal. Y entonces lo que tenían era una idea, o sea, ellos no sé si eran tanto enemigos del comercio como enemigos de una idea que se habían hecho del comercio, una idea falsa. Es decir, que esa es la reflexión, es decir, a lo mejor no era culpa de ellos, ¿verdad? Igual que hacían sangrías, ¿no? Y hacían cosas, entonces a lo mejor es posible que esa tolerancia, o ese comprender, ese permitir, eso no oponerse al comercio como realidad, tenga que ver también con una paulatina comprensión, es decir, que a medida que la comprensión que tenemos del mercado aumente, pueden ir disminuyendo o moderándose los enemigos del comercio. Esa era una reflexión que quería plantear. Y me parece perfectamente. Tú date cuenta que detrás de lo del comercio lo que hay es relaciones voluntarias. Y en cambio la religión, la política, la nación, son relaciones involuntarias. La pasión del autoritario es la falta de voluntad. Justamente porque no es nada más que voluntad, es puro voluntarismo. Aristóteles decía que el proceso cósmico es la progresiva penetración de la materia por la forma. Es decir, traducido a castellano paladino, eso es que la mera voluntad, que empieza cuando nos da la palmadita recién nacidos y lloramos, pues que el deseo va siendo domado por el conocimiento, que la inmediatez del quiero o no quiero va siendo mediada por la inteligencia. La civilización sería el proceso donde la inteligencia vence a la voluntad. Lo más gracioso de estos voluntaristas es que ellos aman lo involuntario, es decir, son perfectamente dialécticos en sentido hegeliano. Entonces, por supuesto que aquí no es una película con culpables, es una película donde hay héroes de la pobreza y hay héroes de la riqueza. Podemos llegar ahora, por ejemplo, a Larry Page y a Sergey Brin, los fundadores de Google, que es la mega empresa actual. ¿Te has dado cuenta que es gratis? Es la primera empresa que presta sus servicios gratuitamente. Igual que el dinero se espiritualiza y finalmente va a ser nuestra retina o nuestra huella dactilar, porque hay personas de fiar y personas no de fiar. Eso no lo cambia un torero y no lo moverá una grúa. Igual hay... El entramado es tal que si tomas esta postura vas a ser pobre y si tomas aquella otra postura vas a ser rico. Tú fíjate que los recursos naturales, la posición geoestratégica, el número de habitantes, todo esto no vale nada. O sea, lo que hace de un pueblo rico es la tolerancia, estar abierto
a que otros piensen otra cosa y hagan otra cosa. El pueblo que está abierto es rico, el pueblo que está cerrado es pobre. Esto es, a mí me parece que nos honra y nos permite tener el orgullo razonable que puede tener el ser humano, que es, empezando de muy poca cosa, siendo un animal más, un bípedo implume, llegar a plantearte estas cosas y llegar a tener 6.000 individuos que tienen cualquier tipo de problema menos el de comer. Y sin embargo, cualquier conocimiento elemental de la historia muestra que esto que nosotros llamamos crisis, por ejemplo, la que empezó en el 2008, es realmente una broma. Cuando hablamos de crisis, por ejemplo, son 5 años, los 5 primeros de Lenin, que se pierde el 25% de la población en 5 años de frío y de hambre. Eso es una crisis. Lo que pasa es que hemos llegado a una sociedad contemporánea donde hay mucho blandiblue, o sea, una mezcla de amnesia y invertebración. Decimos, ¡oh, qué mal estamos! Esto está imposible, esto va fatal. ¿Verdad? Sí, lo que pasa es que tú te has olvidado de dónde venimos. Te has olvidado de aquellos siglos oscuros donde no existía la palabra lucro, donde la palabra negociante tampoco existía. Te has olvidado de eso, amigo. Y sin embargo ahí estaba muriendo la gente simplemente de frío y de hambre, de intemperie, porque el mundo es intemperie. Somos nosotros los que lo hacemos habitable. Bueno, salvo que en Tahití, que la verdad en Tahití están bastante a gusto, y salen solo los jugos. Ahí sí que se puede vivir prácticamente contemplativo, pero fíjate que el conjunto del planeta Tahití ocupa poco. Quería abusar un poquito de mi turno de palabra y plantear otra cuestión. Aquí, o sea, yo personalmente soy profesor de filosofía en secundaria. No, sí, eso es para mí el honor que estoy hablando con profesores de lo mismo que yo. Sí, es decir, imagino que muchos de mis compañeros que hay aquí pues también lo son. Entonces quería plantear a usted una pregunta, simplemente por saber su opinión, y es la siguiente. Ahora nosotros vemos en clase, venimos hablando sobre todo de, como decía aquel, ¿no?, de ser, de la nada y de una serie de cosas intermedias, ¿no? De venir, ser nada de venir. Entre ellas. Entonces resulta que ahora en la próxima ley, ¿no?, y en el próximo currículum que tenemos que explicar, entre esas cosas intermedias entre el ser y la nada que tenemos que explicar desde la filosofía, está algo que han llamado la iniciativa emprendedora. Entonces aparece esa idea de la iniciativa o el espíritu emprendedor en las clases de filosofía, y luego además como contiene más o menos transversal en todas las asignaturas, y también en forma de una asignatura, ¿no?, como tal, no sé cómo se llama, iniciativa emprendedora. Están pensando en una asignatura que... No, la hay, la van a hacer, se llama así, iniciativa emprendedora o no sé el nombre exactamente, pero eso los parados la tienen. Y entonces, claro, y uno pensaría que eso tiene que ver evidentemente tiene que ver con el comercio, ¿no? Y que es posible que esa sea la idea que los políticos actualmente en el poder pues piensan que sea la solución a esa crisis de pega, que usted un poco dice que no es para tanto, ¿no?, porque efectivamente ha habido épocas donde ha habido hambrunas y ha muerto una parte de la población, y esto, pues bueno, eso no es tanto. Pero parece que se considere que la manera de salir, ¿no?, de una crisis económica como esta es que cunda el espíritu emprendedor. Promover el espíritu emprendedor, y además hacerlo desde las asignaturas que se imparten en los colegios, en la educación secundaria y tal. Yo también, eso me encanta que suena raro porque veo Me encanta que lo plantees. Mira, esto es muy concreto. Hasta Marx y Ricardo, por ejemplo, Ricardo es el maestro de Marx, es el economista, tiene un índice analítico al final de los Principles of Economy and Taxation. Tiene un índice analítico con unas 1000 y pico palabras. Tú pensarías que ahí está la palabra empresa, enterprise, y la palabra entrepreneur, que es como la ponen los ingleses, que es empresario. Te equivocas. Ricardo no se ha dado cuenta de que hay empresarios.
Ricardo habla de capitalistas y mano de obra. Y entonces, una vez más, lo ideal se sobrepone a lo real. ¿Qué es lo real? Que están pactando un terrateniente que tiene un lugar donde se va a montar algo, un gestor de ahorros ajenos, un banquero, y un fabricante inventor. Es decir, un hombre que no solo tiene una idea, sino que luego es capaz de manejar cuadrillas de trabajadores, establecer las relaciones necesarias de financiación, etcétera, etcétera. Marx publica 4 tomos del bueno, publica un tomo, pero luego Engels y Kautsky le meten 3 tomos más, que es una obra de 3.000 páginas, con o sin índices analíticos según las ediciones. ¿Crees que está la palabra empresa o empresario? Yo te contesto, ni una sola vez se menciona empresa o empresario. Dices, sí, ¿no? Jean-Baptiste Say, uno de los grandes economistas, el de la ley de Say, o Say, que dice que toda oferta crea su propia demanda. Este es 40 años anterior a Marx, cuando publica los elementos, 40 años anterior al Capital. ¿Por qué estos señores no hablan de empresa? ¿Por qué no hablan del empresario? Pues porque no han comprendido el proceso económico. Esto que os dije de que de repente el anillo de producción-consumo se expande de una forma dramática y o genera excedentes o genera crisis. Desarrolla velocísimamente la movilidad social, de manera que ya nadie se puede quedar donde nació. Fulmina las castas o estamentos y crea en su lugar las clases sociales. Pues esto lo replica prácticamente en la inventiva, el tesón de los que por una parte ahorran, el banquero moderno que no tiene nada que ver con el banquero antiguo, y el fabricante inventor que no tiene nada que ver con el maestro gremial que tenía como muchos 7 o 8 oficiales trabajando en su empresita. No es eso, es otra cosa. ¿Quién se dio por primera vez cuenta de esto? Schumpeter, en 1913, la teoría del desarrollo económico, que él tuvo problemas, pero muy fuertes, porque quería que se tradujera como Economic Evolution y pusieron Economic Development. En alemán es Entwicklung. Entwicklung, evolución. 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 Darwin. ¿Pero de dónde sacan Darwin y Spencer la idea de evolución? De Hegel. Igual que Schumpeter. Es decir, el proceso que Hegel llama negación de la negación. Eso es el desarrollo económico. Es decir, la obsolescencia. Y Schumpeter lo va a traducir con esa fórmula tan conocida de destrucción creativa. Ese es el mundo actual. El proceso controlado de destrucción creativa que se nos descontrola continuamente por lo demás. Entonces, que haya esa asignatura es otra de las simplificaciones que se puedan imaginar. Por una parte hay que darse cuenta que los grandes economistas del 19, salvo Say, incluso Smith, tampoco, no lo perciben, tampoco Stuart Mill, se dan cuenta del factor empresa-empresario. El primero que se da cuenta en concepto es Max Weber. Lo que pasa es que Max Weber no lo trata directamente y su discípulo inmediato es Schumpeter. Y Schumpeter sí que ya lo cristaliza. Pero ¿cómo se estudia eso? Pues eso, si yo hiciera esa asignatura comprendería el primer capítulo, la teoría del movimiento en Aristóteles, la física de Aristóteles, básicamente el libro sexto de la física. No, en segundo lugar, el prólogo de la crítica de la razón pura, de Kant. Las tareas científicas del presente, que es el prólogo de la fenomenología, el espíritu de Hegel, el espíritu protestante y la evolución del espíritu capitalista y el protestante de Weber, y la obra de Schumpeter, que es la historia del análisis económico. Esa asignatura yo la pondría en bachillerato y creo que sería de enorme apoyo.
¿Cuántos profesores actuales son capaces de explicar el prólogo de la crítica de la razón pura, las tareas científicas del presente, el libro sexto de la física de Aristóteles y la historia del análisis económico? Pocos. Y sin embargo, ahí es donde está la chicha, ahí está el contenido. La humanidad va cambiando y fíjate, yo veo que Schumpeter es muchísimo más preciso que Aristóteles. Pero cuando Aristóteles habla de aquello de la potencia del actor, fíjate que esto nos lleva a otra cuestión curiosísima. Trabajo en países que han sido muy esclavistas, viene del tripalium, que es el aspa donde se crucifica. Trabajo en anglosajón y en griego, viene verk, work, ergon, es obra, poner en obra, actividad. No hay ningún matiz peyorativo. ¿De dónde viene el matiz peyorativo? Del mito de Daniela. Con el sudor de la frente te ganarás la vida. ¿Y qué es lo que ofrece el comunismo? Aquí nadie tendrá que sudar. Todos serán empleados. Y los empleados tendrán todas sus necesidades cubiertas, que es lo que dice desde el principio Marx, lo que repite Lenin, lo que repite Mao. Es que las personas no quieren tener sus necesidades cubiertas, las personas quieren tener lujos. Las personas se van de las necesidades siempre requieren a alguien que es el que dice cuáles son las necesidades del prójimo, el que manda sobre eso. Quiero decir, la humanidad está en busca de una sociedad donde nadie mande ni obedezca. Ese es el proyecto bonito y al que podríamos llegar, pero nos vamos acercando. Igual que va subiendo la renta per cápita, va bajando el autoritarismo. Pero también se crea una sociedad muy blandiblue, como decía Ortega, son las masas, en el sentido de personas que en vez de tener una necesidad que sale de dentro, una obligación de cumplir, de estar a la altura de lo que tú crees que podrías llegar a estar, en vez de eso es, pues yo hacer lo mínimo y coger lo máximo, pillar todo ese mundo que es una mezcla de vulgaridad y imposibilidad, porque la verdad es que el chollo no existe. Es decir, el chollo, bueno, puede ser la rebaja del Corte Inglés de enero, pero cada vez duran menos y los objetos que se exponen son menos valiosos. Bueno, que me estoy regando como una... Yo creo que alguien más podría... Una pregunta por allá atrás, está por aquí. Allí, primero. Sí. ¿Me levanto? Sí, levanta y... Sí, levanta. Sobre todo levanta el tono de voz para que te veamos si se puede grabar la pregunta. Hola. Hola. A ver, mi pregunta venía a cuento de que conforme le he ido escuchando, me he dado cuenta de que le da usted a la moneda un valor relativizador. No en el sentido de que la moneda haga perversa la moral o la relativa, sino que la unicidad del poder que tiene la sociedad teocéntrica o que tenía la sociedad teocéntrica se va deslocalizando. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, cuando uno se tiene que enfrentar a la unicidad de un Dios, simplemente implora para que los representantes de ese Dios pues decidan. En el momento en el que uno se tiene que enfrentar al hecho, es decir, a la idea de que puede fragmentar ese poder de Dios en una divisa con la que relacionarse con la realidad más inmediata, entonces en ese momento es cuando viene el problema, porque claro, la voluntad esa voluntad de poder nietzscheana y así como la capacidad de analizar categóricamente la realidad es tuya, es del individuo. Entonces, mi pregunta es esa: ¿deslocaliza el poder la moneda? Es decir, la moneda se convierte en un deslocalizador del poder. El poder, bueno, puede ser el poder divino de Dios o el del rey, que al final pues tampoco está muy claro. Pues la moneda lo que hace, pero no solo la moneda, las instituciones económicas, es ponerle un freno clarísimo a la omnipotencia. O sea, la omnipotencia es la de Dios, la del rey, la del obispo, la del noble local. Todos están deseando que haya omnipotencia y no solo los omnipotentes. Los que sufren la omnipotencia también la veneran.
son mando obedientes. Lo podemos llamar la personalidad autoritaria, la pescadilla que se muerde la cola, la abyección autoconsentida. Y bueno, las instituciones económicas desde el principio desafían cualquier poder. Es lo que os contaba de Diocleciano, que hizo el decreto sobre precios, luego lo volvió a hacer Robespierre, hizo un decreto de máximos. Nunca ha habido un desabastecimiento en Francia, como al día siguiente de promulgarse el decreto de Robespierre, porque la economía no puede militarizarse sin instaurar inmediatamente la miseria. Eso es lo que tiene gracia. Ahí, digamos, vuelve a funcionar Hegel a todo gas. No sé si te parece... Sí, pero... También, claro, es que también me quería referir al hecho de que hasta qué punto, por ejemplo, una vez que, por ejemplo, en el hipotético caso de que la moneda fuera un bien que cada vez fuera más, es decir, que las personas pudieran obtenerlo, es decir, que hubiera menos pobreza y la moneda se convirtiera en un bien normal y corriente, porque hoy en día no es así. ¿No la ves normal y corriente la moneda? No, yo no la veo para nada porque, es decir, ahora mismo veo que esa fragmentación del poder que podría dar la moneda, es decir, la fragmentación de dejar de tener que implorar, sigue acordalándose, que es el problema. Es el problema que veo yo, porque ¿Tú crees? Me sorprende. O sea, por ejemplo, ahora cogemos los 1000 mayores millonarios del mundo, los 1000 mayores, les expropiamos y repartimos esa cantidad entre los 7.000 millones de personas que hay. Descubriremos con absoluto horror que aproximadamente les da unos 32,5 euros a cada uno. Y ya está. Y ya está porque se acabó la inversión. Todas las compañías que funcionaban, todas las empresas, todos los sueldos, toda la actividad se ha derrumbado, se ha cumplido la distribución, perfecto, se ha cumplido la miseria. Ya no hay actividad, porque no hay nada. Debe ser que no te has puesto a hacer un negocio y no llevas ningún tipo de actividad, pero si quieres llevar algún tipo de actividad, tienes que tener un respaldo y tienes que tener una línea de crédito. Sin línea de crédito no abres un negocio, porque no puedes pagar a tus empleados ni a ti mismo. Es que a lo mejor me he expresado mal. Yo no hablaba de repartir el dinero. Digo que hasta qué punto es necesaria, por ejemplo, la moneda para que una sociedad esté en movimiento. Yo no estoy hablando en ningún momento de que haya que expropiar el dinero que exista y los bienes repartirlos, sino una vez que la moneda representa la capacidad de poder hacer en la medida de lo posible la voluntad de cada uno sin tener que implorar, después de eso, ¿qué viene? No, quiere decir que si tienes la moneda puedes ir y pedir una cerveza sin implorar la cerveza, porque lo otro sería ir de gorra, claro. Ya, pero chicos, eso es elemental, ¿no? O sea, imaginar siquiera que el principio de reciprocidad, o sea, el do ut des, como dicen los latinos, o sea, el doy para que des, o el doy porque diste, eso no lo mueve ni una grúa, eso así es. O sea, si el mundo no fuera intemperie, si hiciera 170 bajo cero y por debajo de nuestros pies haya volcanes donde tanto calor que las piedras se tornan líquidas, pues claro, hablaríamos de otro mundo, pero es que yo creo que el mundo, en vez de decir realidad, a mí me basta con decir naturaleza física o reino físico. El reino físico tiene, digamos, principios de desarrollo, de una dinámica particular, que no tiene nada que ver con la del mundo ideal, simbólico, el mundo de los valores, no. Es decir, tú tienes que cumplir unas pautas y si no las cumples, pues es un precipicio y te hundes. O bien porque se apodera, por ejemplo, una persona se consiente demasiado del dolor. Es un sentimiento muy chungo, se lo consiente tanto que
prácticamente el 95% de su cuerpo más le gustaría estar muerto. ¿Qué sucede? Que un 5% dice, no, yo quiero seguir vivo. Y tiene una energía para desarrollarse mayor que el 95% restante. ¿Cómo llamas a eso? Cáncer. Célula tumoral. Es una célula más sana que se niega a seguir la evolución, digamos, decadente del otro. Bien. Por ahí había otra pregunta. ¿Alguien me había levantado la mano por aquí antes? Sí, ven. Hola, buenas tardes. Hola. Quería un poco preguntarle diversas cuestiones. Por ejemplo, el periodo que va desde el descubrimiento de América en 1492 hasta prácticamente nuestros días, aparece el factor del colonialismo, ¿no? Y entonces está también ahora, está pasando ahora la inmigración subsahariana masiva que viene hacia Europa, el sueño europeo, por decirlo de una manera. ¿No sería también dentro de lo que se podría denominar, a lo mejor suena políticamente incorrecto, pero también nueva esclavitud? Y luego también... ¿Nueva esclavitud el qué? O sea, que los inmigrantes son esclavos. No. Ah, es que no lo he entendido. Que si entraría dentro de lo que se podría denominar también como nueva esclavitud o... No, el esclavo se distingue del no esclavo en su capacidad de adquirir. Lo que ocasionó que se acabase la Edad Media y llegase el Renacimiento y el mundo actual es que, a diferencia del esclavo, el siervo sí podía adquirir y transmitir propiedad. Con eso no contó el noble de sangre o el noble eclesiástico, no contó con eso. Y al no contar con eso resultó que personas como San Goderico de Lincolnshire empezaron a acumular de tal manera que pronto el obispo y el noble feudal tuvieron que pedirle un préstamo para poder casar a su hija con el debido fasto o celebrar las justas medievales aquellas tipo Lancelote del Lago. O sea, lo esencial para distinguir al esclavo del no esclavo es la capacidad de adquirir y transmitir propiedad. Entonces, los subsaharianos evidentemente tienen capacidad de adquirir y transmitir propiedad. Pobre gente, yo por ejemplo, todos los que llegan en pateras les daría una medalla, porque realmente son héroes. También les diría, señores, siempre hacen ustedes la mitad del esfuerzo que les toma aclimatarse en Europa en adecentar la casa propia. Pues ustedes tienen un continente bastante mejor que el nuestro, bastante más nuevo, bastante más grande. Es cuestión de que no vengan ustedes a los países desarrollados a cosa distinta de aprender. Yo creo que si se mira con la debida distancia histórica, toda esta fuerte inmigración que hay de Asia y de África, incluso América Latina, a las zonas más desarrolladas del planeta, es un proceso de aprendizaje. Y que estas personas, en esa misma generación o en la siguiente, volverán a sus países y limpiarán las inmundicias que llevan puestas, ¿no? El tribalismo y los odios estos raciales tan feroces, por ejemplo, que hay en África. Es una institución que fue inventada por reyezuelos africanos. Yo creo que es una institución negra, básicamente, la esclavitud en origen. Pero luego quien lo asumieron, básicamente fueron asirios y espartanos, dos civilizaciones de guerreros muy tenaces que sacaron adelante la transformación del mercado en mercado personal. Porque ¿cómo definimos mercado? Yo definiría el mercado como autonomía de la voluntad, es decir, como concurso de oferta y demanda. ¿Qué es lo contrario del mercado? Pues que te impongan qué vas a producir y qué vas a consumir. Si alguien manda sobre qué produces y qué consumes, entonces no hay mercado, por supuesto. Y quería también un poco precisar acerca de la robotización industrial, si le parece que pueda tener también una cierta connotación de militarización de
de la sociedad, de militarización militarización. de la sociedad, y a su vez, ya por último, sobre China, en términos más o menos un poco generales, Bueno, que pueda parecer. ¿Militarización de la sociedad en qué sentido? Un poco apuntaba, por ejemplo, los robots industriales. Militarización, sí, ya, pero es que lo indignante del ejército es que un igual le dice a otro, firme, descanse. Eso es lo que es abyecto, es intolerable y merece la muerte. El que se atreve a exigir lo de otros, sí, a mi juicio. Y esto es un robot, no, un robot para nada, es como si dices, pobre de mi ordenador personal, que yo le doy una caña bestial todos los días, y el pobrecito estar ahí obedeciéndome. Pedro. No, pero es que lo último había dicho China. Pues mira, eso sí es un tema muy interesante. Dado que he podido hasta ahora en los 2 tomos y en el tercero que estoy metido, trabajar muy a fondo aprovechando Internet. Antes de Internet el historiador disponía de una capacidad muy limitada. Si conseguías una beca y te ibas a la biblioteca tal de Harvard y ahí pues tenían los libros que no. Ahora ya no, ahora es el ratón y tienes prácticamente lo que Aristóteles llamaba el nous poieticor, la inteligencia en acto. La tienes ahí, solo te hace falta paciencia. Y tú podrás reconstruir la historia no por siglos, como se reconstruía antes, sino por minutos. Simplemente con que te pongas a ello, con que tengas la tenacidad de vida y vayas tomando tus notas. Y no te digo ya con lo del cutipaste, o sea, lo de cortar y pegar, eso ya es la locura. Yo suelo trabajar con monstruosos documentos que están en ruso, en alemán, en latín, en inglés, en francés. Voy metiendo ahí con cutipaste y luego, claro, esos monstruos de documentos me pongo a traducir, ordenar. ¿Por qué? Porque me da un chorro de datos que el historiador antiguo no tenía, el filósofo antiguo tampoco tenía. O sea, desde Internet estamos obligados a mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora, a mi juicio. Por otra parte, también ese chorro de datos produce un cierto desconcierto, un aturdimiento en muchas personas, sobre todo en la gente joven, que como tiene muy poca memoria, pues bueno, ya entonces siempre busca lo simple de lo simple y como es lógico, lo simple de lo simple pues no te puede llevar más que a la memez, porque no tiene otra salida, ¿no? Entonces, no voy a poder continuar con la China el nivel que estoy manteniendo para el resto del libro. Y creo que cuando llegue a la China, diré 3 o 4 vaguedades precedidas por, me perdonará el lector, que yo no me ponga a estudiar chino. Y si no me pongo a estudiar chino, no podré tener el nivel de detalle que tiene el resto del trabajo. Porque digo que cada línea de esas son 1000 líneas o 10.000 que se han comprimido hasta aquello. Pero es que con los chinos lo voy a tener muy mal. Y me temo que el libro va a quedar ahí, pues, cojito. O sea, ha hecho usted muy bien en referirse a ello, porque es cierto, ahí va a quedar un churro, pero es que nada es perfecto. Y menos que nada yo mismo. ¿Pedro? Hola Antonio, no Hola. sé si me recuerdas, de Madrid. Ah, sí. Olvido. Otra, sí, claro. Bueno, mi pregunta... ¿Pero qué dices? ¿Eres el mismo, el gigantón aquel de las melenas? Exactamente, sin melena, pero... Pero si no te reconocía, estás muy guapo. Pues claro que te recuerdo, Pedro, que querías hacer arquitectura biológica. Ahí está. ¿Cómo te ha ido? He hecho de todo menos eso. Me imaginaba. Bueno, la cuestión que quería plantearte es algo que tiene que ver con el ingrediente del bizcocho que tienes en el horno. El tercer tomo. Tengo curiosidad por saber si vas a incorporar algunas ideas vinculadas al objetivismo de Ayn Rand. ¿La conoces? Sí, claro que sí, el discurso de John Galt. Sí. Claro, que propone una sociedad en la que sanidad, educación, incluso la policía son privadas.
y solo un poquito, una estructura pequeñita. A mí me gusta, ese no comulgo con Rand en ese punto. Claro, y que establece que, o sea, perfila un individuo que es como un perfecto ciudadano, que parece que va a resolver todas las diferencias que hay entre los individuos de esa sociedad y que se van a ayudar unos a otros solidariamente, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde creo que todo cruje, porque ¿cómo transformas una sociedad como la que tenemos actual que evolucione a un estado de perfeccionismo, de radical liberalismo, ¿no? Como plantea ella? Pero claro, eso sería el exponente máximo del proceso del comercio llevado a los límites. Hombre, la rebelión de Atlas es como los empresarios se van a la huelga y dicen, estamos hartos de que nos estén dando órdenes, de que nos estén acosando fiscalmente, ya veréis qué sale de esta masa anodina y poco trabajadora si nos vamos nosotros. Y eso es el tochazo de y luego tiene la Atlas Shrugged, sí. Pero ten en cuenta que hay una sección que se puede llamar ultraliberalismo o neoliberalismo, que es muy curioso que a mí siempre que me lo preguntan personas rojas, o sea, de la conciencia roja, les pregunto yo, ¿y qué diferencia hay entre un liberal y un neoliberal? Y hasta ahora, y estoy hablando de 18 entrevistadores, ni uno ha sido capaz de decirlo. Yo sí tengo respuesta para eso, pero estos no. Entonces preguntan sobre una cosa que ellos mismos no tienen concretada. Pero es cierto que, por ejemplo, Ayn Rand o un tal Murray Rothbard, que este ya realmente es muchísimo menos inteligente que Rand, estos están convencidos de que, por ejemplo, el aire será más puro si se privatiza. Y esto es una elementalidad como otra cualquiera. Es negar lo que ya vio muy bien Aristóteles y luego lo volvió a ver Hegel, que es que el Estado no es simplemente un individuo más grande que los otros, como decía Platón en la República, que el Estado es una complejidad, y concretamente una complejidad que surge de una sociedad civil, lo bastante civil, como para que cree una institución que no es ni buena ni mala y que no es personal, que es el límite objetivo al egoísmo individual. Eso es el Estado. Estar contra lo público en abstracto es tan absurdo como estar contra lo privado en abstracto, que es lo que hace el marxismo. Y entonces todo tiene que ser público. Entonces así vamos a ir todos estupendamente. Es una forma maniquea. En el caso de Murray Rothbard viene de unos estudios muy interesantes, por otra parte, sobre la evolución del contrato de depósito irregular y concretamente sobre el coeficiente de caja que necesitan tener los bancos. Es decir, qué proporción de lo que ha puesto los cuentacorrentistas tiene que tener el banco siempre en forma cash o equivalente a cash. Por ejemplo, bonos del Tesoro alemán se pueden considerar cash porque se pueden hacer efectivos en cuestión de segundos, dándole al ratón. Bueno, a mí me gusta el trabajo, sobre todo porque es histórico, de Rothbard sobre la evolución del contrato de préstamo irregular. Pero eso no quiere decir que a la sociedad en modo alguno se pueda aplicar una cosa tan burda como todo lo privado es bueno. Eso es que no tiene sentido, porque es que si algo no podemos prescindir ni debemos prescindir es del Estado en cuanto tal. Pero hay que distinguir cuidadosamente el Estado del gobierno. O sea, el gobierno es una pandilla de individuos que es localizable. El Estado es siempre inocente. El Estado es siempre inocente, el Estado es siempre necesario. Qué gusto, Pedro, que hacía mucho que no nos veíamos, chaval. ¿Rayadas? ¿Sí? Bueno, yo la verdad es que venía a la charla con muy pocas expectativas de encontrar algo interesante. Me ha supuesto más bien lo contrario y el de agradecer. Y a pesar, a temiendas de que me ridiculicen, porque yo sí que no soy de esos rojos, ¿no? que el entrevistan, yo sí me declaro comunista, no rojo, y veo que hay un anticomunismo patente en el discurso, ¿no?
Entonces, ¿no cree, primero, que el dinero, tal cual divide, da la oportunidad de conseguir cosas, pero cuando está en manos de muy pocos, esa misma oportunidad que había desaparece? Voy a hacer 3 preguntas y luego simplemente para... Bueno, quizás sería mejor que vaya contestando a cada una. La primera es que cuando está en manos de muy pocos, el dinero no cumple la función que tenía que cumplir. ¿Esa es la pregunta? Esa es la primera, sí. Bien. Entonces, ¿se solucionaría mediante algún tipo de decreto? No. ¿Cómo se solucionaría? Yo creo que con lucha. Ah, ¿de tipo expropiatorio? No, de tipo que decidamos. Lucha, pero, vale, pues precisa lucha. ¿Qué lucha? ¿Quiénes son los contendientes? Los contendientes son los que tienen el dinero y tienen el poder. Más que el dinero, tienen el poder, porque el dinero no preocupa, no es preocupante el dinero. Es decir, por eso digo, la ridiculización de repartirlo entre todos, pues es muy evidente. No, es que se ha intentado. Fíjate qué curioso. La interpretación que da Marx de la Revolución Industrial Inglesa, textual, es que como se puso vallas al campo, se valló el campo, entonces eso, que Marx lo llama expropiar al que vivía del campo abierto, eso se invirtió en fábricas. Y esas fábricas rápidamente se pusieron, dieron el salto de escala y se convirtieron en megafactorías que situaron a Inglaterra en la cabeza del mundo y luego hicieron que el mundo siguiera la línea inglesa. Perfecto. Si esa es la explicación, ¿por qué una expropiación no limitada al vallado del campo 70 años después en la Unión Soviética produjo la pérdida por hambre y frío del 25% de la población en apenas 5 años, cuando se había hecho la misma expropiación, solo que ilimitada, en vez de limitada al vallado del campo? Pues claro, no lo sé porque es que no funciona, porque la Revolución Industrial Inglesa no vino de vallar el campo, porque la explicación de Marx es falsa. Es igual que la explicación, por ejemplo, de que en todo, al pagarle al empleado su salario, el capitalista está detrayendo un plusvalor o plusvalía que prácticamente es todo el margen de lucro. Entonces, está muy bien. Lo que usted propone es que una empresa puede funcionar sin empresario. Pues bueno, ¿dónde? ¿En qué sitio ha funcionado una empresa sin empresario? ¿Por qué no está cubierto el mundo de cooperativas? Pues por una cosa evidente, porque se pelean unos cooperativistas con otros y unos dicen trabaja tú más o trabaja tú menos y se disgregan. Cuando el famoso Owen, que fue el creador, el primer comunista, o sea, con él se formó Engels y luego a partir de Engels Marx, cuando Owen decidió crear su fábrica en Nueva Armonía, en los Estados Unidos, y puso toda su fortuna en la maquinaria más moderna, compró medio estado de Indiana, en 2 años aquello se había desintegrado. ¿Por qué? Según Owen, por rencillas, desidia, y sobre todo por envidias de unos a otros, la furia de unos diciendo yo por qué voy a trabajar para que este otro esté rascándose la barriga. Eso fue lo que pasó en Nueva Armonía. La segunda pregunta. No comparto la visión de las cooperativas. No, pero sí que no es visión. ¿Por qué no está el mundo cubierto de cooperativas, sino más bien de empresas? Es muy sencillo, porque las cooperativas llega un momento en que no van a intentar bajar los salarios de sus trabajadores porque son los propios trabajadores los dueños. En cambio, los empresarios sí que lo van a bajar. Con lo cual, en el mundo competitivo, esa cooperativa no es competitiva. ¿Pero tú crees que la evolución del salario va hacia abajo? ¿Tú crees que la renta per cápita del mundo desde Inglaterra aquí ha ido hacia abajo? La renta per cápita y el salario son cosas diferentes. Bueno, ¿tú crees que el salario ha ido para abajo desde Inglaterra aquí? De Inglaterra aquí no. ¿Cuándo ha empezado a bajar? En cada crisis va a bajar y va a bajar lo que recibimos en cada crisis. Pero el último informe que tenemos cuantitativo sobre eso, donde intervienen también economistas rusos, el del Banco Mundial del 2011, nos habla de que hemos estado ganando aproximadamente en media un 2% desde 1800 al 2011.
cuantificado, es decir, tenemos las curvas visibles, con lo cual si ha subido el 2% y han pasado 200 años, tenemos 400 veces más poder adquisitivo. El salario. No, estamos hablando de capacidad adquisitiva porque el salario siempre es capacidad adquisitiva. La gente no, por eso van y lo meten en el banco, porque si lo utilizasen, digamos, como yo utilizo el tabaco, no, porque se consume. No, o sea, es diferente. Pero vamos, sigamos. No digo con la discusión porque si no además monopolizaremos, no es la idea. Luego tenía dos más y simplemente una es que sí que dices que todos intentamos mejorar lo que tenemos, no nos basamos con lo que nos es suficiente, ¿no? con satisfacer las necesidades. Sí. Y yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿somos capaces de querer conseguir más cosas que satisfacer nuestras necesidades cuando eso se basa en que África y Asia estén sometidas a lo que están sometidas, que haya guerra en Siria, que haya guerra en todo, que toda esta conseguir más cosas sea a base del sufrimiento de otras personas? ¿O eso ni lo valoramos? Bien, antes hablábamos de que todo es comparativo, todo es relativo porque todo es comparación. ¿Tú ves mejor África ahora o hace 100 años? ¿Yo? Sí. Hace 100 años. ¿Que África estaba mejor hace 100 años? África no lo sé, los africanos. ¿Y Asia también estaba mejor hace 100 años? Y Asia no puedo decir, no me atrevo a decir. Pero bueno, admitirás que hay una serie de parámetros, por ejemplo, edad media de las personas, proporción de mortalidad infantil, alfabetización, renta, salarios medios. ¿Eso lo admites? Eso lo admito, sí. Bien, pues entonces en Asia habrán ganado aproximadamente el 250% en el último siglo. Recuerda lo que era la China y el Japón desde hace 100 años. Simplemente recuérdalo. Porque es que en China la guerra aquella famosa de las dos rosas se llevó a 25 millones de personas y fue un conflicto interno. Pero claro, es un país muy grandote. Afortunadamente, esas cosas como que se muera un tercio de la población, las hacen siempre proyectos eugenésicos. Es decir, depuraciones sociales, como la de Pol Pot, como la de Mao, como la de Lenin, como la de Hitler. O sea, son depuraciones, esa parte sobra y la quito. Y ahora viene la última. Vale. Todos los muertos que mueren hoy de hambre, ¿qué proyecto genésico lo está llevando a cabo? No hay nadie que muera hoy de hambre en zonas civilizadas, ni uno. Y eso es un logro tan extraordinario que solo lo olvida el que no tiene memoria. Justamente estoy hablando de que hace muy poco, pues relativamente muy poco, por ejemplo, el señor Pol Pot se cargó un tercio de su país. Pero también se habla de que hay fuerte hambre en Corea del Norte, no lo sabemos porque hay un telón de acero que impide saberlo. Sí sé, porque he viajado muchas veces a Cuba, que los cubanos están en un nivel de desnutrición crónica desde 1951. O sea, comen menos de lo que podrían y les pasa lo mismo que a los rusos en general, que desde que llegó la revolución, pues claro, hay que mantenerse con una dieta muy baja en proteínas, en hidratos de carbono, sobre todo en lácteos y en frutas, porque está mal organizado aquello. El primero que lo vio muy claramente, hizo estudios serios sobre la situación dietética rusa, fue un hombre tan impecable como Bertrand Russell, comunista. Ojo con eso, que yo he sido comunista más rojo que la muleta de un torero. Yo lo he dejado simplemente porque me va pareciendo una cosa incoherente. Pero yo he sido rojísimo, imposible. O sea, yo he estado a punto, a través de las embajadas de Libia y de Siria, de hacer ataque con explosivos y metralletas, pero así, de cerca. Y por eso hablo, porque hablo de lo que sé. Pero eso era perderle el respeto a la vida de los demás y no solo el respeto a la mía. Y gracias a Dios no me metí, digamos, en el FAC, que sería lo más aproximado en ese momento. Ni de broma, pero por Dios, es que no te das cuenta que en Europa ahora, en España ahora, que es un país tradicionalmente miserable, donde han muerto fácilmente cada día de hambre, pues
100, 200 personas. Cuando Buñuel hace lo de las películas absurdas, en España están muriendo 100, 200 personas todos los días. Y ahora no muere ni una. Pero te das cuenta de la diferencia. Es que es gigantesca. Nadie muere de hambre en España. No te mientas. No, yo he dicho en España, pero Bueno, pues imagínate en Alemania. El no morir de hambre en los países desarrollados se basa en morir de hambre en otros países. Y esa aberración parece superflua. Pero hombre, si es que decimos que, por ejemplo, que morirán de hambre pues en Benín o en Gabón, pues te digo que hace 100 años morían bastante más de hambre que ahora. No. Pero estás equivocado, te digo, por ejemplo, en el Congo recibe todos los primeros de mes una pasta bestial el Congo, no solo de la Unión Europea, que lo subvenciona fuertemente, sino de un consorcio internacional filantrópico donde está, por supuesto, el señor Gates, lo que quedan de las fundaciones de Carnegie. O sea, el Congo prácticamente vive subvencionado. ¿Cómo puedes comparar la situación actual subvencionada con la situación hace 100 años, antes de la subvención? No es una subvención, es un robo, le están robando todos los materiales. Pero que dices que, o sea, que Gates está robando al Congo. Gates no, evidentemente. Pues es el que más pasta pone para la Me alegro subvención. bien que hace, pero las explotaciones mineras que hay allí le están robando todos sus materiales. Y para eso luego les dan una miseria en forma de subvenciones, para que siga habiendo la explotación en el Congo. Pero sí que roba los materiales. ¿Qué más quiere el Congo que vender sus materiales? Lo que pasa es que el Congo padece como toda África, ese tribalismo, esa barbarie, ese odio interior que la tiene pues controlada. Vamos a ver, una pregunta por aquí, José Antonio otra y Sí, bueno, respuesta rápida, o sea, no quiero que pregunta era- rápida y respuesta rápida No también. era una Porque... pregunta en sí misma, era simplemente decir que me encanta esta conferencia, que la parte histórica sí, o sea, pero no sabremos nunca realmente lo que pasa o lo que ha sucedido en esa realidad, y que a mí lo que me gusta es la economía ecológica y la ética como filosofía. Y creo que con eso, y bueno, sí que estaba pensando al principio si podría decirnos un lema innovador para el siglo XXI respecto a lo que todo esto que estamos hablando. Si la Revolución Francesa tuvieron el lema que tuvieran con esas tres, El libertad y la fraternidad. si añadiría que crearía, innovaría sobre la... Uy, me coges desarmado. Y después de todo el rollo que he estado soltando, me temo que no se me ocurre, pero sí creo que la economía puede y debe introducir en sus cálculos para todo tipo de operaciones un elemento que aún no está, que es de la naturaleza de números como el julio, por ejemplo. El julio es un número que tiene varios lados. Entonces, todos los cálculos económicos tienen que introducir una variante, que es que estamos usufructuando en la Tierra aproximadamente 500 millones de años de luz solar, desde las últimas catástrofes. Pues bueno, entonces, eso, la magnitud en la cual nosotros estamos tomando prestado, lo que se ha producido espontáneamente por el factor único divino que hay en el cosmos, que es el agua, indestructible, eterna, fuente de todo. Lo que ha producido la combinación de sol y agua, nosotros estamos, claro, usándolo. Hay que meter en todas nuestras ecuaciones y en todos nuestros cálculos la proporción en lo que le vamos haciendo. Entonces tendremos una visión más precisa. Que es necesario usarlo, lo doy por seguro. Ahora creo que la humanidad de repente ha tomado conciencia ecológica que no la tenía, pues porque no había tanta gente. Lo primero que el comunismo no se da cuenta es que la humanidad mantiene a 7.000 millones de personas. Cuando, siendo al nacer yo escasamente, llegaban a los 1.500. Entonces, claro, mantener mejor, con más longevidad y con menos enfermedades, a 6 veces más personas, eso es el gran logro del mundo contemporáneo. Y se lo debemos atribuir a los empresarios, no a los empleados.
Porque los empleados por sí solos no van a ninguna parte. Bueno, pues sin más, muchas gracias, Antonio, por ser tan generoso con tu tiempo, porque madre mía, llevamos aquí ya 2 horas y media prácticamente. Es bestial, ¿no? Y bueno, muchas gracias por la pasión que pones por todo lo que, bueno, por todo lo que Sí, dices, porque todo yo lo creo que que te eso es lo que transmites, desde luego, desde que has llegado a la estación de la AVE allí, y has tenido anécdotas y muchas gracias, Antonio, por todo. Y esperemos y a vosotros, que raptarte otra vez. sois profesores, tenéis una responsabilidad. Estudiar, estudiar, estudiar.